Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo que estamos desarrollando sobre el futuro de las democracias y creemos que es un tema que ustedes a través de los medios de comunicación verán que hay todos los días algún sobresalto o alguna incidencia o algún juez que se opone a una orden ejecutiva o alguna nueva orden ejecutiva que dice que va a poner aranceles a las cosas más diversas. Y bueno, pues vemos a mandatarios con gorras que tienen eslóganes, pero estamos viviendo un momento más delicado de lo que podría ser una crisis de cambio derivada de la emergencia climática o del desconcierto que tenemos ante las innovaciones tecnológicas continuadas. Estamos en un momento quizá inesperado para mucha gente. Estamos viendo cómo las estructuras mentales que tenemos los mayores, y me digo mayor porque yo me estoy acercando a mis años 80, y esto me preocupa porque el mundo ha cambiado tan radicalmente que a veces no lo conocemos. Y los manuales que hay en esta casa, yo creo que los puedo tirar todos directamente a la basura porque no tienen ningún significado. Estamos abriendo una nueva era y en esa nueva era nos estamos jugando el que los ciudadanos puedan decir con su voz y con sus decisiones, orientar hacia dónde quieren ir las sociedades. Y estamos viviendo un mundo lleno de continuas noticias, algunas de ellas sorprendentes y un poco sainetescas, perdónenme la palabra, pero lo cierto es que una reflexión sobre hasta qué punto el sistema que ha permitido los avances que ha tenido la humanidad, sobre todo en el área del Atlántico Norte, podrían ser continuados o vamos a un mundo donde a veces las relaciones de poder y los silencios que se le puedan imponer a los ciudadanos hace que las sociedades sean mucho más aburridas y sean sociedades mucho más monótonas y donde no haya sobresaltos, pero tampoco haya libertad. De ahí que el Club de Roma, que siempre se preocupó desde sus inicios por los temas de gobernabilidad, no por los temas de cómo se han estructurado las gobernanzas con las que nos movemos, estaba muy preocupado ya en sus comienzos por cómo organizar los debates en las sociedades que permitieran un avance claro hacia lo que quisieran las mayorías y hasta qué punto cómo eso permitiría incluso crear consensos que contribuyesen al desarrollo humano en todas las latitudes del planeta. Como saben ustedes, las latitudes del planeta hay algunas que están bastante tocadas y bastante mermadas de horizontes de futuro. Pero en las más desarrolladas, sin embargo, se está jugando un papel donde los medios de comunicación y sobre todo las nuevas redes sociales están configurando un nuevo modelo de discusión política que se nos escapa y que no acabamos de entender. Y por eso era necesario pues invitar a personas que estáis hablando todos los días de estos temas, que tenéis criterio y escucharos. Porque en realidad esta asociación, si de algo sirve, es para que algunos miembros de la asociación aprendamos algo. Eso es lo fundamental. Y la verdad es que hay que seguir aquella regla machadiana de para dialogar, primero preguntar y después escuchar. Así que vamos a escucharles a ustedes. Le paso la palabra a Pedro y siéntanse lo más libres posibles porque el capítulo no tiene unos criterios, no tiene unas reglas. En nuestra propia asociación tenemos gentes de múltiples ideologías y nosotros lo único que queremos es contribuir a que los debates ayuden a la gente a pensar cómo puede intervenir y cómo puede apoyar el ir en una dirección o en otra para que el futuro sea un futuro sostenible donde viva la dignidad humana y donde los derechos humanos y los nuevos derechos que van apareciendo contribuyan a la libertad y a la cooperación entre las personas, que es lo que buscamos. Nada más. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Y Pedro, todo tuyo. Muchísimas gracias, José Manuel. Esta es nuestra quinta sesión de este ciclo auspiciado por el Club de Roma, el capítulo español, dedicado a el futuro de las democracias y su incidencia geopolítica. Es un título elegante, queremos decir la crisis de las democracias, por supuesto. Eh,
De todas estas sesiones, a mí me parece que la de hoy es la principal, es la nuclear. Es el cuestionamiento del Estado de Derecho, es el asalto al Estado de Derecho. Eh, eh, Solamente fijándonos en lo de hoy, hemos visto cómo el Tribunal Federal de Comercio Internacional en Estados Unidos ha desestimado los aranceles generalizados de Trump. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Casa Blanca? Bueno, han hablado de un golpe de Estado judicial, han hablado de jueces no electos imponiendo su criterio, activismo judicial. Han hablado de lo que a lo que yo me refiero como la sardana del lawfare, ¿no? Que la justicia está politizada y que las decisiones que no me gustan son resultado de esa instrumentalización de la justicia con fines espurios. Y esto es todo durante esta mañana, durante este ciclo informativo, ¿no? Mm, Hoy, para abordar, como digo, ese tema central, tenemos a Elisa de la Nuez, que es secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Tenemos a un amigo periodista, a Juan Fernández Miranda, periodista y adjunto al director de El Confidencial. Y aunque solamente sea por aquello de la ley a la ley, yo creo que Juan tenía que estar hoy aquí. Y tenemos también al profesor Daniel Berzosa, que es abogado y docente de Derecho Constitucional en CUNEF Universidad. Y sin más dilación, porque tenemos que ser puntuales y tenemos que atender a las preguntas de nuestra audiencia, vamos a empezar y directamente. ¿Cómo está afectando el envite del populismo y esta maximización del poder ejecutivo frente a los otros poderes al Estado de Derecho, incluso en democracias consolidadas? ¿Quién quiere empezar? ¿Una mujer valiente, valga la redundancia? Venga, Elisa. venga. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias al Club de Roma, al capítulo español, por la invitación, y además para hablar de un tema del que, como me reprochabais un poquito al principio, hablo todos los días continuamente, porque creo que efectivamente es un tema crucial, ¿no? Y esa idea de la vinculación de la democracia y el Estado de Derecho es también una idea que yo creo que ahora mismo ya se está entendiendo. Y yo siempre recuerdo que el artículo 1.1 de nuestra Constitución dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, no es posible disociar una democracia del Estado de Derecho, en el sentido de que puede haber, efectivamente, líderes electos, como el caso de Trump, perfectamente legítimos en relación a esa elección, pero que después van, como estamos viendo también, a, digamos, dinamitar esos controles, esos contrapesos que son esenciales en una democracia. El caso de Trump yo creo que es muy evidente porque es tan, no sé cómo decirlo, tan obvio, que creo que nos hace ver con claridad otras derivas, quizá no tan, no sé cómo decirlo, manifiestas, pero que también en general se están produciendo en otras democracias, incluso democracias que se consideraban ciertamente consolidadas, incluso en lo que se llaman democracias plenas, ¿no? Que es esa tendencia a que el poder ejecutivo va, digamos, sintiéndose libre de esos límites que son los que están recogidos en nuestras constituciones, que son límites propios de una democracia liberal representativa y que son, entre ellos, evidentemente, uno muy básico, el del Poder Judicial, que precisamente consiste como poder de contrapeso en que el límite se ejerce por jueces profesionales, imparciales, no electos. Esta es precisamente la idea de una institución de contrapeso, porque si, digamos, el contrapeso también es elegido digamos, por el pueblo, pues no existe un contrapeso como tal, ¿no? Y yo creo que esa es una idea clave y quizá donde también se manifiesta más es en esa tendencia del Poder Ejecutivo a atacar el Poder Judicial, deslegitimar el origen del Poder Judicial. Como bien has comentado, es lawfare, aquello que a mí no me viene bien. Y eso además supone una cosa que es gravísima, y lo vemos además en los datos, es socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, empezando por la institución
de contrapeso, como digo, más evidente y que es a su vez la garantía para los ciudadanos de la aplicación de las leyes, la garantía de, digamos, la defensa de sus derechos frente al poder. Por resumir, yo creo que el signo de nuestros tiempos es la tendencia del poder ejecutivo a deshacerse de esos límites o de esos contrapesos, con distintas justificaciones. La del populismo es que me han elegido y por tanto puedo hacer todo. Y el reto es un poco hacer ver a la ciudadanía cómo en una democracia liberal representativa esos límites o esos contrapesos necesariamente son no electos, son profesionales, son diferentes, digamos, a esos procesos electorales. Si no entendemos eso, pues digamos, estamos, yo creo, socavando una regla básica que es la del control del poder o el poder sometido a límites, aunque sea un poder democrático. Yo creo que eso es una idea muy, muy básica. Como Elisa ha mencionado la palabra constitución, Daniel, te toca. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. En primer lugar, de nuevo, también reitero, sigo la estela de Elisa en el sentido, lógicamente, de dar la gracia al de Roma en su capítulo español por considerar mi presencia y a ti en particular, que ha sido quien, bueno, me ha lanzado esa invitación que con sumo entusiasmo y alegría he recogido, porque creo que, como decía antes José Manuel, o nos anticipaba, cualquier foro donde se fomente la conversación o el diálogo, efectivamente, aunque las ideas pueden ser contrapuestas, no coincidentes, siempre va a ser algo enriquecedor, ha de ser positivo, y quizá es a donde debamos volver, que en cierto modo se está perdiendo en Occidente, que es el paradigma que a grandes rasgos se opone frente a este ola victoriosa que parece que viene del oriente del mundo respecto de lo que llamamos Occidente, sin entrar en matices de lo que sea el subglobal como sustitutivo de los países no alineados. Vamos a ver. Creo que en este tema, por hablar del cuestionamiento del Estado de Derecho, en definitiva el cuestionamiento de la democracia o del cuestionamiento de la libertad. Naturalmente, se puede estar involucionando o se puede estar aceptando, debilitando, destruir los fundamentos de lo que con numerosas imperfecciones y también evoluciones muy positivas ha acontecido desde las revoluciones burguesas, las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, ¿no? Como siempre fechas reverenciales en esto que tanto le gusta a los franceses, ¿no? Reverenciales, pues en 1776 en Estados Unidos, 1789 en Francia. Y la realidad es que desde aquel momento hay algo evidente, ¿no? Y los constitucionalistas lo decimos por doquier, es el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dice, toda nación donde no están asegurados la división de poderes o garantizado, asegurada la división de poderes y garantizados los derechos, carece de constitución. Es decir, partiendo naturalmente de que se ha impuesto como dogma, como principio axiomático, que la soberanía solamente puede estar en el pueblo. Es decir, si tenemos presente que el objeto de la revolución, y esto lo va a ver la revolución burguesa, ha habido muchas posteriores, no con tanta intención, pero que el objeto, y lo va a costar muy bien Benjamín Constant, tanto en su curso de Derecho Político como en sus principios de teoría política, y lo va a contar precisamente en una pugna interesantísima, que hoy no viene al caso, pero que persigue todo el siglo XIX en Europa. En Estados Unidos no tiene sentido, que es la lucha entre los defensores del principio monárquico y los defensores del principio democrático. Bien, dice, el objeto de la revolución fue la libertad. La libertad, claro, aquí podríamos entrar en otro debate, la libertad individual, que efectivamente ya se ha pronunciado esa libertad de lo antiguo frente a lo moderno, porque efectivamente, aunque quede muy mítico y muy profundo, los lugares de origen, la raíz intelectual están en la Grecia clásica, en la Roma republicana, y ciertamente el concepto de libertad, en el mundo griego antiguo, como el propio mundo antiguo, se asociaba más a algo colectivo, que en cierto modo vuelve a esa gran conquista, que es la libertad individual, la libertad personal, la libertad burguesa, bourgeois, ¿no? Dicho así en francés, o que está en el presente, ¿no? Pero que es la que tenemos y que van a derivar como fundamento toda esa panoplia positiva de derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad ideológica, libertad de culto, libertad religiosa, bueno, y todas más, naturalmente, no las voy a anunciar. Entonces, si tenemos claro que el objeto es la libertad es algo que es realmente difícil de mantener, difícil de proteger. ¿Por qué? Porque siempre se alza frente a ella el hecho del poder. Y la dinámica del poder es exactamente la misma desde que el ser humano lo alcanza. Y solamente tiene dos movimientos. El que tiene poder quiere conservarlo y el que tiene poder quiere aumentarlo. Y hay toda una tradición histórica que explica perfectamente cómo se ha intentado combatir
empezando por el propio Platón, que luego se arrepiente. Para nosotros es más importante, constitucionalistas, las leyes que la república, porque idealiza, trata de idealizar, de divinizar incluso el poder, que fracasa, y en su expresión más reciente fracasada es el nazismo alemán o cualquier fórmula de comunismo imperante de las catástrofes. Negar el poder, que sería la anarquía, en su variante última, que también fracasa, y la más sensata, la que propone la Constitución, o el constitucionalismo, que es el liberalismo, en definitiva. Vamos a dominar el poder, vamos a controlar el poder. O sea, puesto que el hecho del poder es innegable, y salvo que sea una catástrofe tipo Somalia o tipo Libia, cuando ocurrió, o sea, cuando alguien deja un vacío de poder, alguien lo va a ocupar. La cuestión es cómo se ejerce el poder, porque vamos a ver. Y esto es lo que se está olvidando ahora y se está retrocediendo. Para que haya auténtica democracia, aunque lo llamemos democracia liberal, no, para que haya auténtica democracia, tienen que coincidir el principio liberal y el principio democrático. Porque con la sola democracia, efectivamente, tengo el 51%, tengo la mayoría, se puede llegar a resultados absolutamente catastróficos para el ser humano. En la experiencia de la Alemania de 1933. Los alemanes votan. No es un golpe de Estado. Votan. Con la sola democracia. Y el principio liberal, por tanto, para la democracia lo importante que es quién tiene el poder, ¿no? Ahora citemos a Aristóteles. Lo tiene uno, monarca, que ya hoy día no tiene lugar. El monarca parlamentario, otra cosa. Lo tienen unos pocos, los mejores, creo, los aristócratas. Lo tienen todos, la democracia. Pero el liberalismo, la pregunta nuclear es cómo se ejerce el poder. Porque quiere proteger la libertad. Y entonces van a entrar todas estas garantías. La que he citado al principio, que está en esa Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano francesa, si no hay división de poderes, como apuntaba Elisa al principio, si no hay Estado de Derecho, diríamos posteriormente, si no hay una norma, ¿no? Bueno, que por cierto, es gracias a Kelsen en particular, gracias al constitucionalismo, incluso de Kramer, de primero del siglo XX, cuando, y luego en España, con García Interría y otros, cuando nos convencemos, después del franquismo, que nos convencemos de que la Constitución no solamente un conjunto de principios, sino una norma jurídica vinculante y superior a todas, que sería el Estado de Derecho. Hay que cumplir las normas. Si no hay, efectivamente, al mismo tiempo esa división de poderes, esos derechos fundamentales, esa Constitución como norma suprema, como también ha citado, pues difícilmente va a haber libertad y difícilmente, evidentemente es modo irónico, va a haber democracia. Muy bien, Daniel. Juan, por favor. Aquí estoy. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias y encantado. Gracias al Club de Roma, a Pedro, a José Manuel y encantado de participar en este debate. Yo esta mañana cuando me he levantado y he visto la noticia de la decisión del Tribunal de Comercio de Estados Unidos, como debo ser muy romántico o muy nostálgico, he pensado en los contrapoderes, ¿no? Como todos, ¿no? Entonces yo no sé si estamos en esta vía hacia acabar con la democracia, es por la vía de acabar con los contrapoderes, acabar o minimizarlos o reducirlos. Y entonces he estado reflexionando conmigo mismo mientras desayunaba sobre si efectivamente a Donald Trump la única forma de pararlo o a sus iniciativas más expansionistas en el sentido del poder del Ejecutivo solo se le puede parar por la vía de los contrapoderes, ¿no? Claro, asistimos, ya lo habéis deslizado en vuestras intervenciones, a un movimiento general en el mundo occidental, de extensión de los ejecutivos, de liderazgos cada vez más fuertes, ¿no? Alguna vez he oído yo a Pedro Rodríguez explicar el liderazgo de los hechos, ¿no? Sobre el de las palabras, o el de los discursos, o el de la política en el sentido más amplio y bello de la palabra. Y claro, yo como periodista que soy voy a hablar de los casos concretos de los que se informan en los medios de comunicación en España, someramente. El 29 de abril del año 24, Pedro Sánchez el presidente del gobierno de España, volvió a aparecer públicamente tras 5 días de reflexión para anunciar que decidía quedarse y seguir gobernando. Pero dijo una cosa muy importante. Lo hacía en defensa de la democracia. De alguna manera se arrogó que la democracia era él, ¿no? Una especie de la democracia soy yo. Y apuntó en 2 direcciones muy concretas. El Poder Judicial y los medios de comunicación, llamado coloquialmente el cuarto poder. Desde entonces, el presidente del gobierno ha puesto en marcha, en el ámbito de lo judicial, que es en el que estamos encontrando la mayor movilización de este gobierno para controlar, como decía, el Poder Judicial, encontramos 5 iniciativas, 5, que no es poca cosa.
Una que es la que está ya en vigor, que tiene que ver con el funcionamiento procesal. Otra que tiene que ver con la ley de acción popular, la llamada ley de acción popular la llamada ley Begoña, que está parada en este momento, pero que, por cierto, en otro abuso se presentó por grupo parlamentario. Esto es un abuso del modelo. Se supone que la proposición de ley es para la oposición y el proyecto de ley para el gobierno. Bueno, así se sortean mecanismos constitucionales, ¿no? Organismos consultivos. Otra tiene que ver con el modelo de instrucción penal, otra tiene que ver con la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal y la última con el cambio del sistema de acceso a la carrera judicial, a la carrera fiscal. Tenemos 5 iniciativas en distintos grados de procedimiento, de momento legislativo, en marcha, y todas van en la dirección de acotar o cambiar el modelo judicial, el poder judicial. Algunas de ellas tienen, digamos, el respaldo digamos, el respaldo de que hay que hacer una reforma, que hay que modernizar y hay que actualizar. Bien, pero siempre en este gobierno, por alguna razón, siempre hay una sospecha de que hay una intención detrás. Esto se ve muy bien en el caso de la llamada Ley Begoña, bautizada por los medios Ley Begoña, que es esta proposición de ley para reformar las acusaciones populares, algo que una figura de la que se ha abusado en nuestra democracia y que probablemente necesite una reforma, pero claro, cuando tú ves la disposición adicional en la que buscan que se aplique retroactivamente, ¿cómo no pensar que lo que se busca es cerrar los casos que acosan al gobierno, ¿no? Los casos judiciales, el caso de la mujer del presidente, el caso del hermano del presidente, el caso del fiscal general o, ya más complicado, el caso Koldo. En resumen, 5 iniciativas en el último año en el ámbito judicial. En el ámbito de los medios, en esa intervención, Pedro Sánchez utilizó una expresión nueva, máquina del fango, en la que señaló una serie de medios de comunicación. Aquí todavía no hemos encontrado iniciativas legislativas, aunque me consta que se está trabajando en ellas, pero sí se organizó una comisión interministerial de 7 ministerios, con sus 7 ministros, más la Secretaría de Estado de Comunicación, para vigilar a los medios, que se reuniría bimestralmente. Se ha reunido alguna vez, yo creo que va quedando en el olvido, pero ahí está la iniciativa de ir amordazando a los medios. Esto fue el 29 de abril del 24. Y el 29 de agosto del 24, o sea, unos meses después, hace ahora, bueno, pues ya casi 9 meses, el presidente pronunció una frase verdaderamente preocupante. Gobernaré con o sin el concurso del legislativo. De manera que en el último año, o en el último año y medio, asistimos a bueno, año y medio no, estamos hablando desde abril hasta mayo, 13 meses, asistimos a un presidente del gobierno que en el momento en que decide quedarse y se autoproclama defensor de la democracia, pone en marcha iniciativas que agreden al segundo, al tercer y al llamado cuarto poder del Estado. Y esto es en lo que estamos en este momento, en una extensión del poder del presidente que tiene como elemento común permanecer en el gobierno, en la Moncloa. Claro, cuando se agrede al poder legislativo hasta el punto de decir que gobernaré sin su concurso, llama mucho la atención. No se puede llevar a cabo un proyecto político sin el legislativo. No se puede. Esto puedes hacer demagogia, pero no puedes llevarlo a la práctica. Y además es inconstitucional no presentar los presupuestos generales del Estado. Otra cuestión es aprobarlos, pero ni siquiera presentarlos es, sin discusión por la parte jurídica, inconstitucional. Por lo tanto, se consolida en España este movimiento internacional de expansión de los ejecutivos en contra de los contrapoderes o del resto de poderes constitucionales. Y luego una cosa más, y con esto acabo esta primera intervención, esta extensión del poder del Ejecutivo también se observa en otras cuestiones, como por ejemplo la presencia, un dato, de 16 exministros socialistas de este gobierno en embajadas, instituciones públicas o empresas públicas. 16 exministros socialistas de Pedro Sánchez. Por lo tanto, esta es otra forma de pervertir el funcionamiento de las instituciones. Además, si entramos en detalles, pues con saltos demasiado directos, ¿no? Del gobierno al Banco de España, del gobierno a la Fiscalía General, del gobierno al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quien dice, oye, los gobiernos del PP también han nombrado embajadores políticos. Es verdad, pero no tantos, y no directamente desde la Moncloa. El gobierno del PP también ha tenido ministros en empresas públicas. Es verdad, pero no tantos. Al final hay un ataque al resto de poderes y una colonización del Estado
que en algunas cuestiones es por iniciativas novedosas y en otras es por profundización en vicios adquiridos en nuestra democracia. Y esto hace que realmente en este momento la democracia española esté viviendo un momento difícil porque el Ejecutivo realmente quiere controlarlo todo y eso es muy difícil. Aunque, y esto luego lo desarrollo, sigue habiendo resistencias, como se ha demostrado esta semana con el caso que ha publicado el Confidencial sobre la famosa ya Ley de 10, porque el Confidencial publicó una exclusiva el lunes y el martes, y el miércoles y el jueves se sumaron El Mundo, el ABC, el Objective, La Razón, Voz Populi. Es decir, los medios de comunicación siguen haciendo su trabajo y todos ellos han aportado información propia en un escándalo que afecta al partido principal del gobierno. Muy bien. Por complicar, si es posible, todavía más la cuestión, creo que ha sido Elisa la que ha hablado, ha introducido el concepto de confianza en el Poder Judicial. Y me gustaría que en esta ronda abordásemos esta cuestión. La compañía Gallup, que lleva haciendo sondeos desde Franklin Delano Roosevelt casi, ha tabulado que el prestigio y la confianza en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está en su punto más bajo en la historia de Estados Unidos. Y a mí me parece que el asalto al Estado de Derecho está vinculado también a una pérdida de confianza o a un cuestionamiento. Es verdad que puede haber cuestiones como la desinformación, la manipulación deliberada, el fontanerismo, de acuerdo. Pero yo me pregunto si también por parte del Poder Judicial se han hecho méritos para esta falta de confianza. Elisa, tú que has empezado con esta cuestión. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que aquí nosotros tenemos, en la Fundación Hay Derecho, tenemos datos para España que reflejan un poco lo mismo, ¿no? Esa falta de confianza, que además es muy interesante porque vemos los datos de la población en general a través de, digamos, encuestas versus los datos de los usuarios de la Administración de Justicia, que eso es muy interesante. Entonces, la población en general muestra una desconfianza enorme, digamos, piensa en un más del 50% que la justicia está politizada y eso también digo que aunque pasa en otros países, estamos muy por encima de la media de la Unión Europea, que es con quien nos solemos comparar. Por tanto, hay una desconfianza grande en España de la ciudadanía en los jueces, pero también luego lo que vemos es el usuario de la Administración de Justicia, quien sí ha tenido una relación directa con la Administración de Justicia, no tiene esa percepción. Digamos que percibe una justicia no politizada. Y los propios jueces, cuando les preguntan, solo en un porcentaje muy pequeño, pero realmente muy pequeño, se consideran, digamos, presionados o de alguna forma, digamos, afectados por esa politización. Por tanto, los datos siempre hay que distinguir, digamos, entre los datos que son de percepción, digamos, de la ciudadanía en general, de los usuarios. ¿Por qué digo esto? Porque la percepción está enormemente condicionada por los medios de comunicación, como es lógico, por aquellos temas a los que se da más relevancia en los medios, pues, y por supuesto en la agenda política, eso va a marcar claramente lo que piensa un ciudadano que no ha pisado un tribunal de justicia, no ha pisado un juzgado, ¿no? Eso yo creo que es una primera idea. La segunda, que sí me parece importante también, es que efectivamente, por lo menos en España y probablemente ya también en Estados Unidos, por cierto que había un comentario de que en Estados Unidos sí hay jueces que son elegidos, correcto, yo me estaba refiriendo a esa idea en general de los jueces no tienen la misma legitimación que yo porque a mí me han elegido y a ellos no en particular en Estados Unidos. Pero más allá de eso, lo que sí me parece es que, por lo menos en España, y creo que empieza a pasar en otros países, los jueces de alguna forma se están sintiendo atacados como colectivo. Eso es muy importante. No es lo mismo, y eso lo dice muchas veces la Comisión Europea, una crítica absolutamente legítima a una resolución judicial, a una sentencia, que una deslegitimación en conjunto del Poder Judicial. Porque evidentemente siempre habrá jueces, y no creo que sea España el único país, que puedan estar efectivamente más o menos politizados, que puedan hacer instrucciones más o menos, como diría yo, no demasiado ortodoxas, y eso va a pasar, es normal. En España son 5.000 jueces, ¿no? Si pensamos en actuaciones de 4 o 5, pues claro, decir que todo el Poder Judicial está politizado,
pues efectivamente ese tipo de deslegitimación en su conjunto sí lleva a minorar esa confianza en la ciudadanía por una parte y lleva a que el Poder Judicial se sienta atacado como Poder Judicial. Y esto es muy importante. Y lo estamos viendo, ha citado Juan algunas iniciativas del Gobierno, quizá de entre todas ellas la que más, digamos, reacción ha producido desde el punto de vista del colectivo de jueces ha sido la reforma del sistema de acceso a la judicatura. Es un anteproyecto, no está aprobada, pero donde se percibe o ellos perciben que se intenta abrir un cauce para que entren jueces que no son de oposición o que no tienen las garantías de un examen oral público, etc. Bueno, más allá de las cuestiones de detalle, yo creo que sí que es importante reconocer que en España ahora mismo el colectivo se siente amenazado como tal, y esto sí que es una situación novedosa. Decía Juan una cosa, ¿esto viene de lejos? Sí, todos, la mayor parte de los problemas, yo diría todos, vienen de lejos, pero lo que cambia es el debate público sobre los problemas. Es decir, cuando yo ya salgo a decir que es que los jueces no tienen legitimidad para controlarme, como hace Trump, porque no son elegidos, ya estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando de que me ha sentado mal una sentencia, de que critico tal. Estamos hablando de un cuestionamiento del Poder Judicial en su conjunto como contrapeso, en base a esta doctrina populista o cualquier otra. Y creo que ese salto, que también se refleja un poco en esa idea que has comentado antes de puedo gobernar sin el Parlamento, eso es un salto cualitativo en el sentido de que expreso cosas que antes de alguna forma podían ocurrir. No es la primera vez que hay gobiernos también autonómicos que no aprueban los presupuestos, no se aprueban. Todo esto lo tenemos medido en nuestro informe del Estado de Derecho, que además medimos Estado y comunidades autónomas, porque desgraciadamente, esto no es un problema solo del gobierno central. Pero quiero decir, pero claro, el salto es cuando dices es que los presupuestos no son necesarios, es que puedo gobernar sin presupuestos, o como dijo Óscar Puente, que también me llamó la atención, es que es una cuestión de oportunidad. No, no es una cuestión de oportunidad. Entonces, ese salto en el discurso que se está dando aquí, pero que se está dando también en Estados Unidos, que se está dando en otros países, a mí es lo que sí me parece digamos, una señal inequívoca de que esa tendencia a cuestionar esos contrapesos ha pasado de lo que podría ser un cuestionamiento más o menos, digamos, normal, comprensible, que está dentro de unos estándares más o menos razonables, a otra cosa. Pero en relación con tu pregunta, claro, y eso provoca una reacción en el otro lado que a mí particularmente no me gusta. A mí no me gusta que los jueces salgan a manifestarse, que salgan a decir cosas muchas veces en Twitter, desgraciadamente, que es que Twitter lo carga el diablo en las redes sociales, porque no es lo mismo que lo diga una persona que lo diga un señor o una señora que es un magistrado o una magistrada o cualquier representante institucional que tiene, digamos, que tener mucho más cuidado. Pero me temo que esa es la realidad. Y por terminar con esto, que es también esa idea que nosotros defendemos mucho en la Fundación, cada institución tiene que estar en su sitio. Hay una cosa que me comenta muchas veces cuando voy fuera de España y hablo de esto, y dice, pero es que en España saben quiénes son con nombre y apellidos los jueces que llevan causas conocidas. Pues como me decían, esto lo leí, además me pareció muy interesante. No sé si era un juez o una jueza la que llevó la instrucción de este caso en Francia de Gabriel Pericot, de este caso tremendo. La gente no sabe cómo se llama esta persona, ¿no? Y yo creo que esto es muy sano, muy sano. Nosotros a los jueces los tenemos que conocer, como se decía antiguamente, por sus sentencias y sus resoluciones. Todo lo que no sea eso, o bien porque desde el gobierno o desde la oposición se les haga nombre y apellidos, o bien porque ellos mismos dan un paso al frente y nos cuentan cosas que a mi juicio no proceden. Creo que eso es un problema y creo que eso sí es un elemento diferencial que está pasando ahora y no pasaba antes. Daniel, por favor. Bueno, en relación con la confianza, parece que viene en concreto con el Poder Judicial. Viene el río que antes de ayer la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial volvió a aprobar, no sé si el tercer o el cuarto, declaración en la que pedía a los políticos prudencia para que, digamos, moderasen sus manifestaciones y reconociendo que tienen naturalmente libertad o que forma parte del derecho a la libertad de expresión poder criticar una resolución judicial, pues que debían moderarse para no socavar la confianza, ¿no?, de los ciudadanos en las instituciones. Un pequeño matiz, que quizá para todos nosotros está claro, pero no sé si para todos nuestros televidentes u oyentes. En Estados Unidos el Tribunal Constitucional no existe como tal,
Lo digo porque cuando se habla de poder judicial, el equivalente no sería en España el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene esa doble función de hacer de Tribunal Supremo a los efectos de la jurisdicción de los problemas materiales, lo que es nuestro Tribunal Supremo, que está en la Plaza de la Villa de París, Madrid capital, y el Tribunal Constitucional es otra cosa. El tema de la confianza de los jueces es curioso porque he tenido oportunidad de leer de distintos autores, ¿no? Y ahora, por supuesto, recentísimamente está el informe que ha hecho referencia Lisa de la Fundación Hay Derecho, que es estupendo y que la verdad es que está, por eso, he trabajado con mimo y en detalle, ¿no? En este sentido, ¿no? Hay como una doble perspectiva. Es decir, cuando por una parte, o sea, hablando de la independencia del juez, lo voy a conectar con esta confianza. Si tú le preguntas a un juez, hablo ahora de un juez, no del juez constitucional, ¿no? Que en España además son muy concretos, son 12, son los que están en el constitucional. El juez del Poder Judicial, del que parece que estaba hablando ahora, aunque insisto, en Estados Unidos se pueda confundir. Si se considera independiente, y por tanto da igual lo que ocurra afuera, el ruido que acontezca afuera, por grande que sea, para tomar una decisión, la inmensa mayoría, por no decir que es el 100%, responde que sí, que se considera independiente. Naturalmente cada uno tiene su alma en su armario. Sin embargo, porque aquí hay un problema estructural entonces, es decir, a veces la confianza, ¿cómo se construye? No porque alguien se considere que sea independiente, incluso que parta noblemente o justamente, si la palabra noble parece excesivo, es decir, no, yo me debo al derecho, al imperio de la ley, yo voy a aplicar la ley, naturalmente va a haber un margen, porque yo puedo tener una sensibilidad a la hora de aplicar una norma, porque efectivamente en España a veces cometemos el adanismo de pensar que porque algo está escrito, eso se va a cumplir sin más, no, es que alguien lo tiene que aplicar. Y cuando hay un conflicto, que lo llamamos al ámbito judicial, que en cierto modo siempre es un fracaso, y esto yo como abogado, digo porque me beneficie, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, como no me pongo de acuerdo, voy a un tercero que tome la decisión por mí, ¿no? Bueno, entonces, esa persona a su vez puede tener que, bueno, pues una orientación, inclinaciones que puedan matizar, pero mientras no salga del estándar fundamental de la norma, no deberíamos llevarnos por algo tan impulsivo de si el juez me da la razón, por decir así, es un juez estupendo, si no me da la razón, no es un juez estupendo. Que también es un mecanismo psicológico, y lo digo en mi experiencia como abogado, bastante común y genérico por los clientes. Es decir, que es así, pero no es así. Muchas veces, bueno, hemos luchado porque naturalmente, pues eso, hay que estar de parte, ¿no? Ahora, evidentemente, un Estado o complejo o compuesto, como sea el nuestro, requiere de un sistema institucional. Si desde las propias instituciones se dedica a socavar la imagen de otras instituciones, de la misión que tienen otras instituciones, es inevitable que se produzca un efecto contagio. Porque el comportamiento de la masa, por mucho que queramos elevarlo al máximo grado, no ha variado mucho de los grandes análisis de Le Bon, en versión francesa, a finales del 19, o pasando por el presente por nuestro clásico, ¿verdad?, Rebelión de las Masas de don José Ortega y Gasset. No ha variado. E incluso se puede haber visto agudizado, como diría el recientemente premiado Príncipe de Asturias, Byung-Chul Han, ¿de acuerdo?, al que todos hemos leído con furor, pero además escribe breve y chuta por la portería, ¿no? Hay un cansancio en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, y una cierta satisfacción material, aunque nos quejemos de que no llegamos en comparación con otras partes del mundo. En resumen, si yo atizo y digo que el Poder Judicial no es independiente cuando va en contra de mis intereses y una fuerza política en particular siempre tiene una especial fuerza, acuérdense que por eso, y no quiero sacar con esto una derivada, por eso en principio se prohíben los indultos generales en nuestra Constitución. Los indultos han de ser individuales. ¿Por qué? Porque naturalmente si yo cometo un delito y voy a pedir un indulto votando a mi favor, tengo muy pocas posibilidades, quizás los 5 presentes y no estoy seguro, pero si va el dirigente de un partido político a pedir un indulto, pues está claro que ya tiene un número enorme con todos los seguidores del partido. No, pues un partido agita, en el sentido que sea en España, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Hungría, en lo que llamamos Occidente, está claro que se va a provocar un deterioro. Porque vamos a ver, el Poder Judicial, y yo entiendo que esto molesta al que tiene el poder, por eso como siempre, la clave no solamente está en diseñar unas instituciones magníficas, que pueden serlo sobre el papel, sino en las personas que las desempeñan. Y ya sé que esto puedo ponerme poético y sacar los violines y demás, ¿no? Pero bueno, no voy a ser optimista. Es decir, formar cívicamente a los ciudadanos, es decir, la gente de entender o tener un sentido de responsabilidad o de ciudadanía. Es decir, el Poder Judicial en principio es el más débil de todos los poderes. No es un poder activo, que diría Smith. No hace la ley, el legislativo. No hace el reglamento, el ejecutivo. No puede intervenir en un problema si yo no voy y le digo interven, si no demando, si no denuncio, no interviene. Pero una vez que voy a él, tengo que aceptar que va a tomar la solución, que va a tomar la decisión. Y el problema es que entonces que no, yo soy incapaz de solucionar político el problema y que hago, le paso la patata caliente
al Poder Judicial. Y si no me da la razón a esta postura o a la otra, entonces digo, es mal. ¿Qué ocurre, por tanto? Es decir, que se destabiliza el sistema desde dentro de la propia institución y naturalmente se lesiona la calidad democrática en la que se está. Y venga por un populismo de derecha o venga por un populismo de izquierda. Porque quizá, esto lo decía al menos Isaiah Berlin, ¿no? El enemigo más feroz de la libertad es el nacionalismo, ¿no? Que no es el tema. Incluso decía, cuando escribía, ¿no?, que incluso en la dominación soviética, el comunismo no había podido con el nacionalismo. Y en Hungría, en Italia, y por eso tuvo aquellas intervenciones, ¿no? Pero a continuación, si aceptamos esa premisa de Berlin, desde luego está el populismo, que es feroz, que es terrible, y que desde aquella lejana Primera Guerra Mundial, por decirlo así, y luego posterior Segunda Guerra Mundial, pues la verdad que generó enorme agitación. Y ahora, a su vez, parece que hay un decaimiento en la convicción instalada todo, porque insisto, y ya para aquí, yo creo que desde el punto de vista estructural, la lucha está entre libertad y autoritarismo. O sea, modelo chino, como diría Engels, que luego que lo traduce, ¿no? O sea, gestionamos personas o gestionamos procesos de producción. Y parece que va venciendo esto, el capitalismo de Estado, con todas las consecuencias que tiene. Y eso tiene una consecuencia. Como tengo el poder, tengo la razón. Impresionantemente es la terrible inversión que hace Hobbes. El gran principio del derecho romano, veritas non facit, ¿no? O sea, no, perdón, veritas non auctoritas facit legem, o sea, la verdad y no la autoridad, entendió entonces como potestas, no el poder, hace la ley. Hobbes lo invierte. Dice auctoritas non veritas hace la ley. Pero entendido no como auctoritas, sino como poder, como potestas. Pues claro, parece que estamos ahí, donde como tengo el poder, tengo la razón, que es una falsa razón, porque la razón de verdad responde a un proceso de discernimiento, de pensamiento, de reflexión, de interlocución, de intercambio de ideas. En definitiva, si todo eso se destruye, si todo se abandona por quienes están en la tribuna pública, el resultado es deleterio. Y por supuesto, la actividad del Poder Judicial es negada, es castigada, es combatida, en tanto que no satisface los intereses de una de las partes contendientes. Juan, por favor. Sí, bueno, yo quiero introducir una anécdota personal. Una de las primeras coberturas que yo asumí como periodista, hace ya 25 años, a comienzos del 2000, en el año 2003 en particular, fue la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y yo, que era un jovencito, llegué a la redacción y escribí una noticia antes en una agencia en la que yo trabajaba, y antes de publicar se la mandé al jefe. Y yo decía, los jueces progresistas no sé qué, los jueces conservadores no sé cuál. Y me cogió el redactor jefe, que era un señor que a mí me parecía mayorcísimo, pero que debía tener mi actual edad, y dijo, ¿qué es esto de catalogar a los jueces como progresistas o conservadores? ¡Son jueces! Me echó una bronca, con toda la razón. Y yo, claro, imaginaos, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Porque hoy... Juan, deberías decir que las mismas categorías las aplicamos a los cardenales. Bueno, sí. Sí, efectivamente. Un cardenal me decía el otro día que había dos tipos de cardenales, si nos ponemos a etiquetar, que son los conservadores y los tradicionales, porque lo de progresistas todavía no se ha inventado. Pero bueno, como todo lo catalogamos y lo reducimos y lo simplificamos a la política, pues terrible. Bueno, esto lo digo porque al final la polarización está en todo. La polarización que yo sostengo, que es de arriba abajo, ha llegado de arriba y se va instalando abajo, y polariza la sociedad, polariza las instituciones, polariza la judicatura, polariza a los periodistas, lo polariza todo. Y es verdad que es muy difícil situarse en el medio, es muy difícil, ¿no? Porque enseguida llega uno y te dice, dale más caña, o llega otro y te dice, te insulta por criticar. Bueno, esta anécdota la traigo porque también yo creo que existe una gran confusión en España sobre lo que es un juez, su despacho, redactando una sentencia, y lo que es el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Y creo que esto desde la política, y probablemente también desde los medios de comunicación, que a veces nos equivocamos también, se promociona. Es decir, interesa esa confusión. Hay determinados poderes políticos a los que le interesa debilitar al Poder Judicial por muchas vías, y una es la de confundir. Se dice permanentemente que los jueces, que la judicatura española es una judicatura franquista, de ricos, de hombres, y los estudios que han hecho asociaciones judiciales
sobre la base de la escuela judicial española y de la judicatura, es que ni son hombres, es más, son más mujeres, ni son ricos. Hay muchísimos opositores que han accedido a la carrera judicial, que han opositado con becas, y eso, si hay que profundizar, se profundiza, pero eso no es como hace 50 años. Y por supuesto no son franquistas. Eso es una cosa que al final va haciendo mella. Entonces, en ese totum revolutum entre CGPJ y juez que dicta sentencias, entre el juez de hace 50 años, que sí que era un estamento conservador, evidentemente, como tantos otros, pues el ciudadano se pierde. Y ahí tal vez surgen esas confusiones sobre si realmente la judicatura o los jueces son independientes. También es verdad que los espectáculos a los que asistimos desde la política y que se trasladan al Poder Judicial, el proceso de renovación del CGPJ de hace unos meses, pues fue, bueno, de hace unos meses no, de los últimos 5 años, que cuajó hace unos meses, pues fue un espectáculo lamentable. Y parece que también ahí había que posicionarse, ¿no? Criticar que esto no se produzca parece que era ponerse de parte. De manera que entiendo que hay dos formas de atacar a la carrera judicial, o a la judicatura, o a los jueces, o al Poder Judicial. Uno es intentar controlarlo, que es burda, pero que se busca y es conocida, pero hay otra que es intentar debilitarlo. Y se le puede debilitar de muchas maneras, desprestigiándolo, estigmatizándolo, etiquetándolo, o, que esto es lo que yo creo que sucede, por ejemplo, con la ley de acceso a la carrera judicial, que si sale adelante, a mí lo que me dicen los magistrados y los jueces es que no va a compensar opositar a juez, porque va a haber otras muchas formas de acceso que te pueden permitir llegar a puestos importantes, no solo a ser juez, de manera que al final se debilita la autoridad del juez. Y claro, es muy importante que el juez sea una persona preparada, porque es una persona que tiene que aguantar presiones, ¿no? Por definición. Y me uno, para finalizar, a esta idea que ha planteado Elisa de el juez sin nombre y apellidos, y pido permiso para utilizarla en alguna columna. Por supuesto, por supuesto. Me gustaría abordar ahora, que hasta ahora no ha salido este tema, y a mí me parece que está en el trasfondo, ¿no? Y es la quiebra del principio de igualdad ante la ley y la impunidad de los políticos. Y cómo esto es un factor determinante en ese cuestionamiento del Estado de Derecho. Cuando uno está implicado en graves delitos y vemos cómo los tribunales, estoy pensando por supuesto en el caso de Trump, son incapaces de aplicar, de decidir, suspenden sentencias, dilatan el proceso y al final tenemos este increíble problema que a la inmunidad del cargo se suma la impunidad delictiva y la quiebra del proceso de este principio de igualdad ante la ley. Sí. Daniel, ¿empiezas tú? Perdona, pensaba que empezaba yo. Nada. ¿Empiezo? Sí, adelante, adelante. Vale, no, yo creo que tirando un poquito más por elevación, lo que hablas tú es de la falta de accountability, como dicen los ingleses, o de rendición de cuentas. Llevado al extremo es una falta de rendición de cuentas penal, el famoso caso del asalto al Capitolio y que Trump, digamos, es inmune a cualquier tipo de persecución. Pero sin ir tan lejos, porque no es todo es al final el tema penal. Bueno, luego tenemos el famoso tema este del aforamiento, este Cañí, ¿no? De hace 2 minutos. Esto, si quieres, es, digamos, la parte más grotesca, ¿no? Que es como intento que no acabar delante de un juez penal o modificar o ir a un tribunal que no es el que, digamos, me tocaría. Y por poner un ejemplo que creo que se ve bien, siempre lo digo, y se entiende muy bien, el tema del aforamiento es, la infanta Cristina no estaba aforada, ¿vale? Iñaki Urdangarín no estaban aforados. ¿Esto qué quiere decir? Me toca un señor que es el juez de instrucción de Palma de Mallorca, que todas las consideraciones de otro tipo que tienen que ver, como también ha dicho Juan, con el Consejo General del Poder Judicial, la política de nombramientos de los tribunales superiores, es que le da exactamente igual. Claro, la diferencia con eso, con un político que acaba, aunque al final algunas veces termina, pero que tiene que ser delante de un juez del Tribunal Supremo, delante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, no tiene nada que ver. Pero eso yo te diría que es el caso sangrante y extremo, ¿no? Oiga, es que estos señores intentan eludir la responsabilidad penal.
Pero claro, yo siempre digo, hombre, si nuestro estándar de político es que solo le vamos a pedir rendición de cuentas cuando le condenan por un delito, apaga y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos. La rendición de cuentas tiene que empezar muchísimo antes, ¿no? Y a mí lo que sí que, y creo que también es un signo de los tiempos, es esa idea de que ya nadie puede pedir rendición de cuentas. Y hay un tema que tampoco hemos tocado, que es empezando por el Parlamento. El Parlamento no es solo el poder legislativo, también es un órgano de control, si queréis, en el sentido más político, pero ese control está absolutamente desactivado. No hace falta más que ver las sesiones de control para ver, pero esto de qué va, ¿no? Es una de las cosas que más sufro en la cadena SER, aprovecho, es cuando me toca los miércoles, porque nos ponen siempre un trozo de la sesión de control y yo es que me tiro de los pelos, pero digo, ¿pero esto qué tipo de control es? Si yo pregunto una cosa, yo te contesto con otra, nos tiramos los trastos en la cabeza. Entonces, desaparecen los mecanismos más básicos, empezando por los políticos, de exigir rendición de cuentas. Otro ejemplo maravilloso o horrible es el de la DANA. Es que tenemos que acabar en un juzgado de instrucción para exigir responsabilidades penales porque las responsabilidades políticas son inexistentes. Empezando por la más obvia, de que tú te tienes que dimitir si pasa una catástrofe de esas características, pero que nadie exige esa responsabilidad porque, bueno, porque no hay mayoría, porque no me pongo de acuerdo, porque me apoyan. Entonces, claro, la sensación del político es: esto es jauja, porque soy impune, no impune solo ante los tribunales de justicia penales, que ya es muy fuerte, es que soy impune en general, porque haga lo que haga, si no hay una mayoría suficiente o a través del sistema de control, digamos, del Parlamento, esto se convierte en una especie de, no sé, de plato de televisión, la realidad es que yo no rindo cuentas. Y otra cosa que le dejo a Juan es que si encima no contesto las preguntas o las contesto de aquella manera, o solo contesto a unos y no a otros, esa rendición de cuentas, que también es típica del cuarto poder, es que tampoco se ejercita. Entonces, claro, la ciudadanía piensa, yo como pido responsabilidad a estos señores, más allá de las elecciones que son cuando toquen, ¿no? Y yo creo que eso es una pregunta importante y tiene que ver también con otro tema que tampoco hemos tocado, que es el de los otros contrapoderes. Hemos hablado Poder Judicial, ahora un poquito del Parlamento, pero hay otros contrapoderes. ¿Qué pasa con el Tribunal de Cuentas? ¿Qué pasa con el Defensor del Pueblo? ¿Qué pasa con otros mecanismos que existen teóricamente en nuestro Estado de Derecho para poner un poco de orden en relación con esa rendición de cuentas, que no tiene por qué ser penal? Es que esta idea yo creo que es importante. Es que yo puedo tener una exigibilidad por las razones que sean, no solo política, también jurídica, y no solo por razones penales. Que esto me interesa mucho destacarlo, porque aquí parece que si no me han condenado por un delito, es que ya yo no rindo cuentas. Esto es un estándar absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. Creo que es importante decirlo, ¿no? Esa es una de las cuestiones, creo yo, más significativas de degradación democrática y que en España viene creciendo desde 1980 más o menos, y no lo exagero, que es que aquí nunca se ha entendido bien la responsabilidad política como algo autónomo respecto de la responsabilidad judicial. Naturalmente, y además hace nada, el lunes pasado tuve la oportunidad de estar en la presentación del último libro de don Manuel Marchena, La justicia amenazada, pero al margen de lo que diga el libro y tal, había hizo una serie de concepciones muy interesantes en este sentido. O sea, naturalmente, si creemos en el principio democrático y todo esto de la indagación, una persona mantiene su inocencia hasta que no hay una sentencia firme. Eso no se puede discutir respecto de la posible alteración en su esfera de derecho, sea de tipo penal, o sea de tipo patrimonial o de lo que toque, naturalmente. Pero otra cosa, esto ya no lo dijo él, lo digo yo, porque lo vengo escuchando de que soy alumno de mi maestro y todo, el derecho constitucional, es que el político debe entender, el político en una democracia, que ante un cierto umbral de duda razonable, debe asumir lo que se conoce como responsabilidad política. Si esto se ignora además obscenamente, podríamos decir, esto solamente puede conducir a una degradación. Porque no hay que olvidar que aunque no se quiera, cuando alguien está en un lugar que tiene una trascendencia hacia la masa, hacia el grupo, tiene un efecto ejemplar, sea positivo o negativo. Si lo hace este. Y es más, y ahora vuelvo de nuevo a la cita, es decir, lo del aforamiento en España, que es una cosa demencial, el número de personas que están aforadas, efectivamente, ha tomado un camino complicado, porque por una parte, y por cierto, hace nada, también esta semana, un compañero nuestro, además también te pone un ojo, Jesús Zarzalejo, escribió una adecuada tercera análisis, aunque lo decía el otro,
el aforamiento puede ser hasta un problema. O sea, porque por una parte te examina, ¿no? Te somete a un tribunal más formado, más especializado, pero te puede llegar incluso, de hecho, uno de los argumentos que emplean algunos frente al Tribunal Supremo, el famoso tema del procés, oiga, es que no he tenido una posible apelación. Claro, pero es que usted lo han jugado directamente los magistrados del Tribunal Supremo a lo penal. A mí no. Efectivamente, yo si cometo un delito, primer punto de conexión, lugar de comisión del delito. Luego pueden venir otros. Es decir, que me toca el juez que me toca. Para entendernos, Plaza de Castilla, para los que estamos en Madrid, o donde estén los juzgados de la capital, de la provincia, de otro lugar. Nos va a tocar. Y por otra parte, esto del aforamiento parece que se ha convertido en ¿qué? En una cosa como de prestigio. Oiga, pero ¿el puesto al que yo voy está aforado o no? En España, quiero decir. O sea, parece que como si no le dan aforamiento, que es una decisión legal, por tanto, de ley, ese cargo como que vale menos. Pero efectivamente tiene un efecto negativo también ante el ciudadano, porque dice, oiga, yo he cometido un delito y me voy al juzgado de lo penal que me toca, de mi provincia, del que sea, o si está delegado en la ciudad no capital de la provincia donde haya un juzgado que pueda llevar estos asuntos, ¿de acuerdo? Pero efectivamente está claro que esto puede llevar también a una imagen contraproducente. O, bueno, en fin, y muy últimamente, yo es que, bueno, creo que esto debo decirlo, pero ya como mero ciudadano, así, hemos vivido un episodio donde, no lo sé exactamente, pero alguien por lo visto se ha querido aforar, desaforar, porque ante la posible actuación de un procedimiento, que lo hagan diputado o no diputado, dejar la diputación para que el otro, para que... Pero esto no es tomarse en serio el aforamiento, está desprestigiarlo. Si eres diputado regional o diputado autonómico, tendrás derecho al aforamiento. Si no, no. No puede hacerlo para que te saquen de un proceso o para provocar la unidad del proceso o para hacerlo del principio. Porque efectivamente, insisto, entonces el ciudadano dice, esos son los políticos, son una casta. Con lo cual es tremendamente negativo, en mi opinión. Sí, bueno, yo creo que el caso Gallardo, el caso del aforamiento, ha sido tremendo, pero a mí lo que ya me ha parecido rizar el rizo con exceso es, después de pedir el aforamiento, dar una rueda de prensa y pedir que se acaben los aforamientos. Eso me parece ya que es excesivo. No entiendo muy bien la estrategia, pero que entiendo que tiene que ver mucho con otra de las ideas que deslizabas, Pedro, que tiene que ver con la manipulación, con el manejo de la información, con una estrategia de manejar la información para dirigirte a los tuyos. Aprietas las filas y te da igual lo que digan los otros a los que ya estigmatizas, ¿no? Respecto a las sesiones de control, no puedo estar más de acuerdo, Elisa, es que las sesiones de control hoy, yo las cubro todas las semanas, son cara a caras, son lo que en televisión se llama, lo que los periodistas llamamos un cara a cara, un debate a dos. Pero es que la sesión de control no es un debate a dos, es un señor que es la oposición y pregunta y otro señor que es el gobierno que debería responder. Y esto es aplicable, me temo, en parlamentos autonómicos del mismo modo. Pero es verdad que esta es otra perversión de las instituciones. La sesión de control es otra institución, ¿no?, de rendición de cuentas. Y eso también se pervierte, porque al final el Homo videns de Sartori se ha convertido en una menudencia comparado con lo que estamos asistiendo de los parlamentos como platos de televisión, ¿no?, que decía Sartori. Las responsabilidades políticas en España ha costado asumirlas siempre, pero ahora es un exceso. Es verdad el caso Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, después de la Dana no hay manera de que se asuma ningún tipo de responsabilidad y al final estamos en manos de la juez de Catarroja, a quien hay que respetar, por supuesto, pero realmente que las responsabilidades políticas solo se diluciden a través de autos judiciales, me parece que es una nueva perversión del sistema. Recordemos que Pedro Sánchez llegó al poder en España en una moción de censura en la que el diputado proponente, José Luis Ábalos, hablaba de la ética pública, de la ética del Estado, de la transparencia, de la ejemplaridad. Era una moción de censura contra la corrupción del gobierno del Partido Popular, que también estaba bastante abrasado. Ese era el argumento principal. De manera que en el primer bimestre, en los primeros 2 meses del gobierno de Pedro Sánchez, tuvieron que dimitir 2 ministros por casos de falta de ejemplaridad, ¿no? Maxim Huerta a los 5 días, que luego, fíjate, con la que está cayendo, realmente habría que pensar si aquello fue una decisión acertada o no. Y la ministra Montón, que hoy es embajadora ante la OEA en Washington, por cierto, también tuvo que dimitir. Luego saltó el siguiente escándalo, el que afectaba al presidente del gobierno con la tesis, y se acabaron las dimisiones. Y desde entonces no ha vuelto a dimitir nadie, en una demostración de falta de ejemplaridad brutal. Pero aquí tampoco quiero yo centrar el tiro exclusivamente en el Ejecutivo Nacional, porque efectivamente no dimite nadie en España y eso no asume responsabilidades nadie en España. Y claro, cuando
por ejemplo, en otros asuntos hablamos de la estética y la ética y lo penal, establecemos esas tres diferencias, ¿qué tiene que pasar para que alguien dimita? ¿Llegar a una sentencia judicial o incluso a que la última instancia resuelva dentro de 12 años? Tenemos un problema serio con la asunción de responsabilidades, con la rendición de cuentas y, por supuesto, y esto es otro elemento relevante, de transparencia. Y no sé si hablaremos de la manipulación de los medios y de la información, pero también yo creo que ahí hay un asunto relevante que tiene que ver con todo esto, que es montar los discursos exclusivamente para los míos, saltarme a los medios, utilizar las redes para hablar directamente sin filtros, ¿no? De manera que no es comunicación, es propaganda. Bueno, en este análisis metódico de la crisis de nuestras democracias, la próxima sesión tiene que ver con desinformación, fake news y teorías conspirativas. Por supuesto que vamos a abordar la crisis epistemológica que sufrimos, ¿no? Las enormes dificultades cada vez mayores para distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Quisiera introducir, daros un poco de pista libre y preguntaros qué es lo que más os preocupa. Vosotros veis esta degradación, vosotros veis estas iniciativas, vosotros veis el San Bendito de la derecha judicial o del lawfare. ¿Qué de todo este repertorio, que además es transversal y no es monopolio de España, por supuesto, qué aspecto de la degradación del Estado de Derecho es el que más os preocupa a cada uno? Elisa. Sí, yo te diría, lo más preocupante es quizá la desafección de la gente joven por las democracias, ¿no? Y yo creo que esto, no es solo en España, también en España, es un síntoma gravísimo, en el sentido de que si las nuevas generaciones consideran que para ellos las democracias no funcionan, y con perdón, hay motivos para pensar que para ellos no funcionan, ¿no? Y esto quizá tiene muchísimo que ver con una cuestión demográfica muy clara. Las personas mayores son muchísimo más que las personas jóvenes. Las democracias en todas partes del mundo se rigen, como es lógico, por intereses de tipo electoral, quién me vota, quién no me vota. Por tanto, digamos, preocupaciones, intereses de la gente joven, que son menos, y esto no ha pasado nunca, nunca en la historia del mundo, y desde luego nunca en la historia de la democracia, pues tienden, digamos, a quedar un poco más apartado. Y yo creo que ese es algo que es un problema muy estructural, porque si hay un sector muy importante de la población, y también podemos decir que son sobre todo los hombres jóvenes, los que sienten percibido o realidad. Yo creo que hay una importante parte de realidad, por ejemplo, lo que tiene que ver en España claramente con la vivienda y lo que tiene que ver claramente con los salarios, ¿no? Y esto es real. Pero si tú percibes que esta democracia a ti no te vale, no funciona, ojo, porque todo esto que decimos es verdad y claro, todos somos convencidos defensores de la democracia liberal, de sus valores, que evidentemente nos ha traído la mayor época de prosperidad que hemos tenido, pero ojo, porque si no sigue siendo así, pues a lo mejor a la gente, tú lo mencionabas al principio, oye, es que, o lo mencionaba yo no sé, eras Daniel, ¿no? Lo de, oye, una autocracia que me funciona, me da un buen trabajo, me da un piso, y hombre, a lo mejor encarcela a mis amigos un poquito más tal, o no me deja leer lo que quiero, pero en conjunto, digamos, lo básico lo tengo, ojo, porque puede ser algo atractivo. Y eso sí que creo que es una reflexión que como sociedad tenemos que hacer, que es qué estamos haciendo con nuestra gente joven, porque esto de decir que es mucho mejor la libertad, que es mucho mejor, vamos, que a mí no me tienes que convencer, pero bueno, poder leer lo que quieras, no tener problemas con lo que piensas, con lo que dices, con quién te reúnes, está muy bien, pero claro, si yo tengo que vivir con mis padres hasta los 35 años y tengo un salario penoso, si además no se me escucha, porque es que con perdón, también yo estoy mucho en redes, es que los pensionistas se manifiestan y claro, dices, ¿pero esto qué es, no? O sea, se manifiesta un sector de la población que está, digamos, por los datos que veo, perfectamente cubierto, perfectamente atendido, entre otras cosas, insisto, porque es un potencial electoral tremendo. Claro, pues cabe que pienses cosas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y si no somos capaces de abordar el problema, más allá de decirle, es que la democracia es mucho mejor que una autocracia, es que tú no sabes lo que era el franquismo, es que qué suerte tienes, yo creo que ahí tenemos un problema importante.
Porque, insisto, otra cosa que también es fastidiada, y yo también era de los que pensaba, no, hombre, pero a los chinos al final, cuando tengan un nivel de prosperidad, se darán cuenta que la libertad es mucho mejor. Bueno, pues ya estamos viendo. También es verdad que tiene un aparato represor importante, las cosas como son. Pero estamos viendo que eso no es, digamos, suficiente para generar, digamos, esas clases medias que empiezan a vivir bien, que tienen tal. Eso no es suficiente para generar una democracia, ¿no? Y yo creo que esta, pues sí que es una cuestión que a mí me preocupa, porque además es que el porcentaje de jóvenes que no le dan importancia a vivir en una democracia es cada año es mayor, ¿no? Y yo creo que esto sí que es algo para preocupar, porque al final, mm, queramos lo que queramos, esta es la gente que viene, y entonces si ellos consideran que la democracia no les vale, pues, pues esto es algo muy relevante. E insisto en la idea de la demografía, que se habla poco. La demografía que tenemos ahora no la hemos tenido nunca, ni en la historia del planeta, ni en la historia de las democracias. Y eso es importante. Daniel. Bueno, pues yo, siguiendo la estela, porque efectivamente estoy completamente de acuerdo, e incluso retomando algo que se dijo antes y que subrayó también Juan, y que no se me pasó a mí, pero aprovecho para decirlo y añado algo más. Vamos a ver. Además, me interesa como docente universitario, ¿no? Porque yo le sigo diciendo a mi alumno, allá donde sea curso ordinario o sea una conferencia, me da igual, oiga, merece la pena esforzarse, merece la pena trabajar. Y siempre le suelo contar una broma ante un examen. Oiga, hay que responder a lo que se pregunta. Y cuento la famosa anécdota, contada por mi maestro, de un alumno brillante que llegó a selectividad, o como se llamara entonces en aquella época la prueba ahora que se llama EBAU, y le dijeron Calderón de la Barca. Y llegó el alumno y dijo, Calderón de la Barca es un grandísimo autor español, pero no menos importante que Lope de Vega, que Y hizo una pregunta de Lope de Vega de 10. Naturalmente recibió un 0. Bueno, eso es terrible que ocurra. Oiga, hay que responder a lo que se pregunta. Esto no puede ser, insisto, si queremos prestigiar la democracia o revelar que es un diálogo conflictivo pero racional y un debate de ideas. Ya sé que esto puede ser muy idealista, pero o nos lo creemos, o si no, al final el tema va a quedar en esas expresiones populares de sujétame el cubata, o tan ofensivas como si sé que tienes razón, pero no tienes los votos. Entonces, San Serenín del Monte. Primera gran idea, y eso se propaga. Otra idea. Ha mencionado el nombre, pero no era el tema anterior. Sartori. Sartori ya nos cuenta con toda claridad que efectivamente el idealismo de una prensa completamente independiente, digo, propia, es probable que no sea posible. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que marca un sesgo, un destino. Bien, la clave entonces para alcanzar la pluralidad, ¿cuál es? Perdón, o mejor dicho, la posibilidad de pensar libremente, ¿cuál es? Que haya una pluralidad de medios. Pero ¿cómo se puede vetar el acceso a ningún periodista de ninguna clase, por antipático que me resulte su idea o lo otro? De verdad que es que yo es que me he hecho la mano a la cabeza y en esto no quiero ser teatrino ni nada, pero es que como son cosas que, claro, yo es que, vamos, que tenía 5 años en el año 75 y entonces todo esto iba creciendo y pensando que España era la repanocha, un país fantástico, dentro de sus problemas y dificultades, con gente estupenda de izquierda y de derecha, convencida de que queríamos avanzar en el mundo democrático de esta manera para naturalmente generar el progreso de la sociedad y de todos los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se puede acusar a alguien de que es un señor plasma y luego dedicarse a dar alocuciones? De verdad que no me entra en la cabeza. O sea, me parece eso tremendamente antidemocrático. Se haga aquí. Hablo de Occidente, ¿eh? Por supuesto que di por hecho que en Pekín o Beijing, como hay que decir ahora, se dirá, por supuesto que ocurría en Rusia, que además te ponen Polonia. Sí, yo lo doy por hecho. A mí lo que me preocupa ya, o en Arabia Saudí, es decir, o en Irán, si eso ya no me puede preocupar, lo que me puede preocupar o me sorprende que nos pueda ocurrir aquí a nosotros. O como dicen que se decía durante el franquismo, oiga, usted no se meta en política y le irá muy bien, porque efectivamente puede ser la conexión, porque hay otra realidad, y es que hasta ahora, razonablemente, las democracias coincidían con el mayor desarrollo económico de las sociedades, pero con el gran salto de China y todo este mundo autoritario, o donde hay un pensamiento colectivista que prima y que no se ha roto como se rompió con las revoluciones burguesas, y lo decía al inicio de emancipación, ese pensamiento, ojo, si leemos el discurso de la libertad de lo antiguo frente a lo moderno, nos va a contar Constant que los griegos llevan a decirte cuándo tienes que acostarte con tu mujer o con tu marido y cuántas veces tenías que hacerlo. Es decir, que no viene de ahora al meterse en la vida, en lo que llamamos vida privada,
que es un concepto parece, en que hemos finalmente accedido, aceptado hace 200 y pico años. No pretendo hacer caricatura. Quiero decir que se va imponiendo, bueno, o como toda esa realidad de lo woke y tal, y decir lo colectivo frente a, oiga, en última instancia, ¿no? Oiga, déjeme usted, que ya sé que tampoco un concepto ahora mismo aquilatado de libertad, ¿no? Aunque a mí me gusta como jurista, diría Ulpiano, vivir honestamente, ¿verdad? No hacer daño a otro y dar a cada cual lo suyo. No hacer daño, oye, déjeme vivir. No, ese concepto parece que no se acepta tampoco en Occidente, porque si usted no piensa de esta manera o pronuncia estas palabras, usted está estigmatizado. Que, por cierto, otro efecto de los populismos. Si yo tiro hacia un lado, inevitablemente voy a provocar medio o largo plazo, si no hay una fuerza represora importante, como ha citado antes Elisa, una reacción en sentido contrario. Y lo digo probablemente por el fenómeno Trump. Y no lo digo en sentido positivo, sino lo acontecido en los Estados Unidos, que hasta ahora era, incluso para nosotros constitucionalistas, una isla y una maravilla, porque decíamos, no, si el problema de los franceses es que leyeron a Rousseau, lo bueno de los estadounidenses es que leyeron a Montesquieu y se creyeron lo de que Le Pouvoir y todo aquello y demás y tal. Y ha llegado este señor y ha dicho, a tomar viento la bicicleta. Así de claro. Y se está enfrentando, pues como aquí parece o en otros lugares que ocurren, ¿no? Llaneros solitarios, en fin, en forma de jueces o de otras personalidades individuales que lo resisten, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es un ambiente que desde el punto de vista de los que dirigen la política, porque efectivamente la masa, pues, bueno, pues si tengo para comer, tengo para vivir, tengo mi segunda residencia, tengo lo otro, pues llegado el caso, pues, oiga, si no me meto en política y esto no va a variar, pues aquí sigo. Y hay un elemento que nos va a afectar y es externo. Importante. Ya lo veremos seguramente en Europa y habrá que tomar medidas. Pero quizás no es el tema de hoy, que es el tema de las migraciones o inmigraciones, como se quiere llamar, y el posible cambio cultural masivo de paradigma de concepción. Porque efectivamente esa inmensa mayoría ni siquiera comparte este principio, que no es religioso, sino ético o político elemental, de un individuo que se desarrolla independientemente dentro de la comunidad, sino que mantienen esa idea de que el individuo es alguien porque pertenece a una comunidad. Y como hay un tema, esto me viene por la natalidad, me explico, por la natalidad. Ya sabes que solamente tenemos el dudoso honor de que nos gane Corea del Sur en invierno demográfico. ¿De acuerdo? Hablo de España. Pero en otros lugares. De hecho, ya voy a terminar, que me viene un montón. Cuando hice mi curso de Defensa Nacional, que fue hace ya 8 años, a mí me impresionó ver el dato siguiente. Realmente para nosotros el norte de África no es un problema desde el punto de vista de la natalidad. No tienen habitualmente como media de hijos. Y la renta sí. Si España, por un número donde tenía 30.000 euros o dólares de renta per cápita, pues efectivamente, Marruecos, 3.000. No. El problema es el Sahel. Una media de 7, 8 hijos, lo que se llama ahora subsaharianos, para entendernos, ¿de acuerdo? Y con renta de 300 euros al año. Porque al campo no se le pueden poner puertas. Y si a esa gente no se alimenta y se le dan posibilidades en su país de origen, se van a mover donde creen que pueden obtener prosperidad. Pues ya veremos, porque al final, igual que los hechos tienen consecuencia en el derecho, los hechos tienen consecuencia en la política. Bueno, lo primero, me uno a una reflexión que ha hecho el profesor Berzosa hace un rato sobre esto no es otra cosa que elegir entre democracia o autoritarismo. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Ese sería el eslogan, ¿no? Y cómo no puedo estar de acuerdo con Elisa de la Nuez sobre los jóvenes. Claro, esa encuesta que dice que un porcentaje elevado y creciente de jóvenes está dispuesto a renunciar a cotas de libertad por ganar cotas de prosperidad o de bienestar es tremenda. Pero claro, tiene su motivo, ¿no? Tiene su base y por eso no es una encuesta que nos deba solo alarmar, sino que es un toque, ¿no?, de atención, es un aviso y debemos actuar. Yo creo que claro, ante datos como esos surge una teoría que es la del dictador benevolente, ¿no? Lo ideal sería que nos gobernara un dictador, pero bueno. Y es como, pero vamos a ver, esto es no entender nada. El dictador benevolente. Uno, que sea bueno para todos y así nos olvidamos de participar. La democracia hay que explicarla. Hay que explicarla y tenemos la obligación de explicársela a los jóvenes. Tal vez hayamos incurrido en el error de pensar que una vez caído el muro, la democracia liberal había ganado y se acabó el debate, ¿no? La democracia liberal ha venido para quedarse, ya está, y todo está arreglado. Pues, evidentemente, si eso se pensó, fue un error. Y la democracia hay que divulgarla, hay que explicarla. A mí me gusta decir, cuando hablo a gente joven, a gente muy joven, les digo, la democracia es como montar en bicicleta.
Si dejas de dar pedales, te acabas cayendo y te caes o hacia la izquierda o hacia la derecha. Por lo tanto, y no se está bien ni en un lado ni en el otro. Por lo tanto, hay que seguir dando pedales. La democracia debe ser un ejercicio diario. Entonces aquí entramos el que para mí es un problema que tenemos en España en particular, que es la debilidad de la sociedad civil. Por eso es tan importante el Club de Roma, por eso es tan importante Hay Derecho, por eso es tan importante que tengamos este debate aquí, para que haya lucha de ideas, para que haya confrontación de ideas y para hacer democracia desde la sociedad civil. Yo creo que en España los partidos políticos se han extendido demasiado. Tal vez respetando profundamente su función constitucional, faltaría más de reducción de la complejidad, faltaría más. La sociedad civil tiene que recuperar espacios de diálogo y de debate para servir ideas a los partidos, no que sean los partidos los que estén en todas partes diciéndonos lo que tenemos que pensar, seas de una ideología o de la otra, y hurtándonos los debates, ¿no? Tenemos que defendernos como sociedad civil y eso implica divulgar a los jóvenes en el imperio de la ley. La democracia no es votar cada 4 años y que hagan lo que quieran, es el imperio de la ley, es la alternancia, es la tolerancia, es la capacidad de asumir que el otro puede tener razón, aunque solo sea en parte. En fin, todos estos conceptos creo que exigen que las generaciones que no somos esos jóvenes que están dispuestos a renunciar a cotas de libertad, se lo expliquemos. Y eso se llama fortalecimiento de la sociedad civil y ejercicio diario. Bueno, no tenemos tiempo para reproches, pero me sorprende que no habéis mencionado ninguno la corrupción. No, por Y, supuesto. y yo creo que, en fin, Va de soi, va de soi. bueno, lo que sí que tenemos tiempo es para 2 preguntas, por lo menos, de la audiencia. Y la primera es Andrés Bartrina, que a la vista del aforamiento cañí, como se ha denominado lo ocurrido en Extremadura, ¿cómo es posible, cómo hemos llegado a esta situación donde en España son miles los aforados? Esta sensación de que los políticos tienen a su disposición tribunales privilegiados para ellos. Bueno, yo si queréis contesto porque hicimos un estudio hace tiempo también en la Fundación, porque este tema de los aforamientos, si os acordáis, estuvo de moda pues hace 10, 15 años y hemos recuperado nada menos que algo que hicimos en el 2013 que es absolutamente de actualidad. Entonces, yo creo que ahí hay un componente quizá histórico, ¿no? Que también en alguno de los comentarios, ¿no? De esa necesidad de proteger en una democracia nueva, bueno, pues de alguna forma, frente a posibles actuaciones penales también, ojo, porque eso tiene que ver con una peculiaridad española, que es la acción popular, efectivamente, ¿no? Que aquí, efectivamente, la acción popular, que como dice Juan, se ha abusado mucho de ella y se sigue abusando, entre otras, fundamentalmente por los propios partidos políticos, que también hay que decir esto. Pues claro, al final tú puedes acabar, digamos, yendo contra cargos electos a través de esas figuras y supongo que se pensó, bueno, pues que había que protegerles. Pero claro, el problema es que esa protección se ha extendido a los miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, a los fiscales, entonces tenemos algo que es una absoluta anomalía, que es, no sé, no me sé el número, pero vamos, si a lo mejor son 10.000 aforados, pues a lo mejor son 10.000 aforados, ¿eh? Porque, insisto, jueces y fiscales están aforados, miembros de las fuerzas de cuerpos de seguridad y no sé cuántos cargos, además de los cargos electos, por supuesto los nacionales y los autonómicos, un montón de gente más está aforada. Bueno, eso es una anomalía. Pero es que la siguiente anomalía es que eso hace que tú tengas mucho interés y mucho es mucho en saber quién está en la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal, porque es donde tú pudieras tener, digamos, un problema si eres esos altos cargos, o en la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de tu comunidad autónoma, que no sé si lo sabéis, pero uno de los 3 magistrados se elige por el Parlamento Autonómico. Por tanto, hay una conexión muy directa entre ese aforamiento y tu necesidad o tu interés en un cierto control a través de la vía de los nombramientos en esa sala segunda. Por tanto, perviertes tremendamente el sistema, porque eso está en el origen, ¿eh? Acordaos lo de se controla en la sala segunda por la puerta de atrás. ¿Por qué la sala segunda? Porque la sala segunda es la sala de lo penal. Os aseguro que la sala de lo laboral, que yo sepa, no hay ese problema. La sala cuarta, la sala primera de lo civil, bueno, porque no es previsible que un político llegue allí. La sala tercera de lo contencioso administrativo, un poquito más, porque controla
las actuaciones del gobierno y de la administración, por tanto también es interesante. Es decir, hay una vinculación muy directa entre ese aforamiento y esa politización o necesidad de influir o de controlar, o lo que quieras llamar, en, digamos, los órganos judiciales que van a tener competencias sobre los aforados. Entonces, a mí me parece, vamos, nosotros en su momento propusimos, evidentemente, suprimir aforamientos. Se llegaron a suprimir en algunos estatutos de autonomía, en algunos, no me acuerdo ahora, pero en 2 o 3, porque hubo ese movimiento, no sé si os acordáis, pensaba encima que había que hacer la reforma En Cantabria, que está de actualidad ahora con Revilla. Vale, o sea, yo sabía que había algunos sitios, es decir, que hubo un movimiento hace unos cuantos años de esto no puede ser, y hay que acabar con los aforamientos. Como esto es una cosa que si no presiona, una cosa que ha dicho Juan, si no estamos la sociedad civil o la ciudadanía o los medios dando el coñazo, pues el político va a suprimir los aforamientos. Entonces tienes que estar encima, insistiendo, dando la vara, porque esto es una cosa que a ellos les beneficia, que no les viene mal, y que si, digamos, no estás encima, pues obviamente no hay ningún interés. Entonces yo, ese tipo de cuestiones me parece que entre todos tenemos que volverlos a poner en el debate público, gracias también a Gallardo, que nos ha hecho el enorme favor de él solo. Es que a veces cuando dices, tengo que explicar lo del aforamiento, dices, no, venga, vamos a poner el vídeo de Gallardo explicando ya. La gente entiende perfectamente que te están tomando el pelo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, si podemos entre todos volver a poner este tema encima de la mesa y decir, esto no puede ser, pues estaría bien, estaría bien. Para terminar, José Luis Blasco nos pregunta, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se puede regenerar la democracia en lo referente al Estado de Derecho? Y con esto os pido una ronda más o menos rápida a cada uno de los tres. ¿Quién empieza? Venga, empiezo yo si queréis. ¿Cómo se puede? Yo creo que hemos utilizado muchas ideas, haciendo sociedad civil, haciendo divulgación, explicando, no perdiendo la capacidad crítica, no perdiendo la capacidad crítica, es esencial, ejerciendo nuestro papel de ciudadanos y luego cada uno en su lugar, yo en mi caso como periodista, pero se puede ejercer en la democracia como ciudadano a la hora de exigir responsabilidades, tratar de ser exigente en la defensa de los principios constitucionales. Y yo creo que hay una bandera que seguir. Cuando yo tengo alguna duda a la hora de analizar una cuestión, pienso, ¿se está erosionando o se está fortaleciendo las instituciones? ¿Esto que está pasando es bueno o es malo para el conjunto y para el futuro? Y creo que es una buena guía, ¿no? La institución como guía para tratar de entender que por encima de las personas y de las decisiones que toman las personas, porque la política la hacen personas, están las instituciones y son ellas las que nos deben proteger. Por lo tanto, yo lo que creo que se puede hacer es, más allá de lo ya comentado y de, por supuesto, condenar toda forma de corrupción, asumir que la corrupción existe y entender que mucho del desapego viene por los comportamientos corruptos de los gobernantes, evidentemente. Sobre toda esa base, creer que aún así la democracia sigue siendo el mejor modelo y merece la pena luchar por él. Daniel. Por mi parte, y matiz, hay 250.000 aforados en España. Si consideramos. Pero te digo, pero tú no ibas despistada porque estos son con los miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos del Estado y autonómicos. Luego están los 5 de la familia real y 17.000 y pico políticos, Tribunal de Cuentas, tal. Fíjate, me había quedado cortísima. Pero bueno, pues yo digo que en España es que si no estás fuera no eres nadie. Parece que esto algo es muy importante. Entonces, un timbre de honor. Entonces, oiga, pero ¿mi puesto lleva aparejado el aforamiento o no? Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena? ¿Qué tiempos cuando hasta que no te regalaban un jamón no eras nadie? Eso es algo ya que claro. A mí sí me iba a interrogar. Exacto. Yo voy a ir como ser un pelado de ahí. De acuerdo. Bueno. Por mi parte, añadir, si a mí dependiera o fuera posible, en educación de la ciudadanía como poco, pero con carácter general, haría que todo el mundo leyera el libro de Juan Fernández Miranda, Objetivo de Educación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de algo bien escrito, muy bien escrito, con ideas muy claras, que se lee fenomenal y donde está contando, en definitiva, con todos los matices de esa forma histórico-novelada, la clave esencial para que funcione de verdad una democracia. Uno, creérselo, vamos, creer en algo es tener la mitad del camino hecho. Y segundo, poner los medios para que sea posible, lo cual implica renuncia por parte de todos. Si estoy convencido de que yo me voy a llevar siempre toda la tarta, siempre y en todo momento, Houston, tenemos un problema.
o lo vamos a tener más pronto que tarde. Si por el contrario soy educado, estoy formado en que es legítimo que yo quiera, porque además un político, caramba, es su propia función, que quiere conseguir el poder y mantenerse en el poder. Pero está dispuesto a entender que no es a cualquier precio, seríamos capaces de hacer una sociedad de individuos racionales, éticamente comprometidos, un poco en la línea ideal de Maquiavelo, para que ese vivere civile, el vivere honesto, fuera posible y con todos los defectos posibles, pues pudiéramos disfrutar de la libertad individual y de una variedad. Pero desde luego hay que hacer una transformación de la sociedad. Si estamos convencidos de que todos los caramelos son para mí, no va a funcionar por mucho que hagamos y da igual que sea esto un Estado unitario, que sea un Estado compuesto, que sea una confederación galáctica de República Ibérica, da exactamente igual. No va a funcionar. Muy Y bien. yo por mi parte también, aparte de leer el libro de Juan, yo diría, hombre, que se suscriban a Hay Derecho. No digo ya que se Por hagan amigos de supuesto. Por Derecho supuesto. con una pequeña cuota. No, pero aparte de eso, creo que hay una cosa, es que me lo han preguntado mucho esto. Y estando totalmente de acuerdo con lo que decís, es la idea de tienes que exigir a los tuyos tanto o más que exiges a los adversarios. Esto me parece una idea fundamental. Es decir, si yo, votante del PP, del PSOE, del partido que sea, resulta que me como con patatas cosas que no soporto, que no tolero, que me parecen aberrantes en el partido adversario, tenemos un problema, porque esto no es una fe, esto no va de sectas, esto va, como bien decís, de ciudadanos conscientes, nosotros hablamos de eso, ¿no? Una conciencia cívica, y la conciencia cívica es que a quien primero le tienes que exigir es a los tuyos, a los más cercanos, a los que votas, en los que supuestamente confías, ¿no? Y eso me parece una idea muy básica, que es la que se destruye con la polarización, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, te voy a copiar, Juan, también lo de la bicicleta que me ha gustado, pero yo en esto también pongo el ejemplo de, hombre, ¿tú qué le exiges más? ¿A tus hijos o a los hijos del vecino? Pues hombre, yo normalmente a mis hijos, porque voy a convivir con ellos, porque me interesa que sean personas formadas, educadas y cívicas. Pues esa es un poco la idea, ¿no? Y luego termino con una cita que me gusta mucho, que es una cita precisamente de Luis Brandeis, que la ponemos mucho en el derecho, que cuando dice en democracia es que el cargo más importante es el de ciudadano. Entonces, resumiendo un poco, es que como nos lo tenemos que creer, lo tenemos que exigir, tenemos que cumplir también cada uno nuestra profesión con esos estándares que exigimos a los demás, porque claro, no hemos hablado de corrupción, pero bueno, sabemos que hay mucho clientelismo, mucho nepotismo, mucha corrupción, pero claro, la pregunta es, oye, lo que siempre, ¿no? ¿Con IVA o sin IVA? O bueno, si me puedo saltar en las listas de la seguridad social, hombre, también de vez en cuando hay que mirarse un poquito y decir, pues a lo mejor nosotros tampoco somos tan ejemplares o siempre tan cuidadosos, ¿no? Y yo creo que esa sería la reflexión. Bueno, con esto vamos a concluir este panel que, además de hablar del libro de Juan, han demostrado Hemos pedido dinero para ir derechos. No se llevan comisión, ¿eh? Han demostrado realmente unos puntos de vista brillantes y creo que el resultado es deslumbrante. La historia en el capítulo español del Club de Roma no termina aquí, en este ciclo. El 12 de junio estamos emplazados para la siguiente sesión, que como hemos comentado, está dedicado a otro problema también central en la crisis de las democracias: desinformación, mentiras y conspiraciones. Y con esto agradecer a José Manuel una vez más su amabilidad por patrocinarnos y darnos este espacio. Y yo, que tengo que seguir haciendo de, de activista comprometido, os abandono, pero no sin daros las gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Muchas gracias a gracias, vosotros. muchas gracias, Gracias. Muchísimas gracias. muchas gracias.